Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, y en particular, vamos a desentrañar un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación entre los fans, la supuesta relación o, mejor dicho, el apoyo incondicional que Can Yaman parece brindarle a Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa conexión especial que muchos sospechan entre estas dos estrellas de la pantalla, y cómo sus caminos parecen entrelazarse de maneras que nos dejan a todos con la boca abierta. Si les gusta el chisme jugoso, los detalles que no se ven a simple vista y sobre todo, si son fans de Can y Demet, quédense conmigo, porque hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia? La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que ha dado mucho de qué hablar desde que ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci. Desde el primer momento, la química entre ellos en pantalla era innegable, era palpable. Y esa chispa, ese entendimiento que mostraban en cada escena, hizo que los fans soñaran con que esa conexión trascendiera la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y lo que hoy queremos explorar no es tanto si hay un romance oficial o no, sino más bien cómo Can Yaman, a pesar de los años, de sus proyectos individuales y de las idas y venidas de la vida, parece seguir manteniendo un vínculo especial, un apoyo discreto pero constante hacia Demet Özdemir. Es como si existiera un hilo invisible que los une, y en este vídeo vamos a intentar descifrar qué hay detrás de ese hilo. Pensemos en los inicios. Erkenci fue un fenómeno. Can y Demet se convirtieron en la pareja soñada de millones. Sus personajes Candivit y Sanemayden se ganaron el corazón del público por su dinámica, sus diálogos ingeniosos y, claro, esa atracción irresistible. Los fans no solo disfrutaban de la serie, sino que vivían cada momento de su vida pública, buscando cualquier indicio de que su amor en pantalla fuera real. Y si hubo rumores, hubo coqueteos públicos, hubo esa energía que solo se da cuando dos personas conectan de verdad. Pero con el tiempo ambos siguieron caminos diferentes. Can se fue a Italia, emprendió proyectos internacionales, y Demet siguió construyendo su carrera en Turquía, cosechando éxitos uno tras otro. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, hemos notado una serie de gestos, comentarios y coincidencias que sugieren que la admiración y el apoyo mutuo entre ellos persisten. ¿Han visto cómo Can, incluso desde lejos, ha reaccionado ante el éxito de Demet? No hablamos de declaraciones efusivas y públicas, no. Hablamos de esos pequeños detalles que para un observador atento, dicen mucho. Por ejemplo, cuando Demet ha estrenado proyectos importantes, a menudo se ha especulado si Can ha sido uno de los primeros en felicitarla. Y aunque no veamos un me gusta público en cada post, la intuición nos dice que la conexión sigue ahí. Y no solo en las redes sociales, sino también a través de amigos en común, de eventos a los que casualmente ambos han asistido o de comentarios que de forma indirecta hacen referencia al otro. Un ejemplo que siempre sale a colación es la forma en que Can ha hablado de Demet en entrevistas pasadas. Siempre con respeto, con admiración por su talento y profesionalismo. Y lo más importante, sin borrar la experiencia que compartieron. No se trata de aferrarse al pasado, sino de reconocer la importancia de un proyecto y de una compañera que marcó un antes y un después en sus carreras. Piensen en la energía que se necesita para crear esa magia en pantalla. No es algo que se pueda replicar fácilmente. Y cuando esa magia funciona, cuando esa química es real, deja una huella imborrable. Y por lo que hemos visto, para Can, Demet es una de esas huellas imborrables. Ahora, hablemos de las reacciones de Demet. Ella, por su parte, también ha sido cautelosa, pero en ocasiones, ha dejado escapar alguna palabra de aprecio hacia Can. No es que esté constantemente hablando de él, pero cuando se le pregunta, lo hace con una sonrisa, reconociendo la buena relación que tuvieron y el éxito que cosecharon juntos. Es esa discreción elegante, esa forma de mantener la amistad y el respeto sin necesidad de hacerlo un espectáculo público. Y eso, para muchos, es incluso más valioso. Demuestra que su conexión no se basaba solo en el arrebato de la fama, sino en algo más profundo, algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo, incluso cuando ambos están en relaciones sentimentales diferentes, esa base de respeto mutuo parece prevalecer.
No hay declaraciones públicas de envidia, no hay. Hay indirectas, no hay rivalidad. Al contrario, pareciera que cada uno celebra el éxito del otro desde la distancia, deseándole lo mejor. Y eso en el mundo competitivo de la actuación, es algo realmente admirable. Nos da a entender que su vínculo va más allá de lo profesional o de un posible romance fugaz. Es, quizás, una amistad sincera, construida sobre la base de una experiencia compartida intensa y exitosa. Piensen en las situaciones que han vivido. Han sido objeto de escrutinio constante. Cada foto, cada comentario, cada encuentro es analizado al detalle. Y a pesar de esa presión, han logrado mantener un nivel de cordialidad y respeto que es digno de elogio. Es como si hubieran acordado tácitamente no jugar el juego de la farándula en cuanto a su relación, sino mantenerla en un plano más personal y profesional. Y eso, créanme, es muy difícil de lograr. Y si nos ponemos un poco especulativos, porque de eso también se trata este canal, ¿qué significa este apoyo mutuo para ellos como artistas? Para Can, mantener un lazo de admiración con Demet, una actriz tan talentosa y reconocida, puede ser una forma de validar su propia trayectoria. Y para Demet, saber que cuenta con el aprecio de alguien con quien compartió un momento tan importante de su carrera, le da una dosis extra de confianza. Es como tener un aliado silencioso en este mundo a veces tan implacable. Además, no olvidemos que en la industria del entretenimiento, las redes de contacto y el apoyo mutuo son cruciales. Si Can y Demet mantienen una buena relación, esto puede abrirles puertas en el futuro, generar colaboraciones interesantes o simplemente fortalecer su reputación como profesionales que saben valorar a sus colegas. Es una muestra de madurez y de entendimiento de cómo funciona este negocio. Analicemos algunos de esos gestos que hemos podido observar. Cuando Demet ha estado en alfombras rojas, o ha lanzado nuevos proyectos, las miradas se vuelven a Can. ¿Ha comentado algo? ¿Ha dado like? Y cuando la respuesta es sí, aunque sea de forma sutil, el revuelo está garantizado. Son estos pequeños guiños los que alimentan la llama de la especulación, pero también alimentan la idea de que hay algo genuino detrás. Y es que, seamos sinceros, para quienes los seguimos, la idea de que mantengan una amistad fuerte y sincera es reconfortante. Es como si una parte de esa magia de Erkencikus se hubiera quedado con ellos. Pensemos en la presión que sufren los actores turcos. Son estrellas globales y cada aspecto de su vida es analizado. Mantener una relación sana y respetuosa con un excompañero de reparto en estas circunstancias es un arte. Y Can y Demet, en su manera, parecen dominarlo. No se trata de ser un objeto de deseo constante, sino de ser personas que se valoran profesional y humanamente. Y esa es una historia que, en mi opinión, merece ser contada y celebrada. Quizás sea el recuerdo de esos días de rodaje, de las risas en el set, de los desafíos superados juntos. Quizás sea la admiración por la persona en la que se ha convertido Demet, su crecimiento como actriz y como mujer. O quizás sea simplemente la gratitud por haber compartido una experiencia tan transformadora. Sea cual sea la razón, lo que parece evidente es que Can Yaman no olvida la conexión que tuvo con Demet Özdemir. Y su apoyo, aunque discreto, se percibe. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en lo superficial, en la fama y en el interés, la idea de una amistad duradera y un apoyo mutuo entre dos figuras públicas de la talla de Can y Demet es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos, con valores y con la capacidad de mantener lazos importantes. Así que, resumiendo un poco todo esto que hemos estado comentando, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, post-Erkencikus, ha estado marcada por rumores, especulaciones y sobre todo por una conexión que parece haber trascendido la pantalla. Lo que hemos observado en los últimos años sugiere que Can Yaman mantiene un apoyo, a menudo discreto pero perceptible, hacia Demet Özdemir. Desde comentarios admirativos en entrevistas hasta gestos que sugieren que sigue de cerca su carrera, la evidencia apunta a un respeto y una apreciación mutua que han perdurado. No se trata de confirmar un romance, sino de reconocer una amistad sólida y un apoyo profesional que en el competitivo mundo de la actuación es realmente valioso. Nos encanta ver cómo estas dos estrellas siguen brillando, cada una en su camino, pero con la memoria de una experiencia compartida que parece haber dejado una huella positiva. Y ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman apoya realmente a Demet Özdemir?
¿Qué piensan de su química en Erkencicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Y si les ha gustado este vídeo y les gustaría ver más contenido sobre sus actores favoritos, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les avisemos cada vez que subamos algo nuevo. Gracias por acompañarme en esta charla y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.